Muy buenos días. Esperamos que estén bien todos. Un saludo para todas nuestras comunidades. Un saludo para todos nuestras familias, nuestros amigos que por semana siempre nos están mirando por medio de este canal. Um, Hoy en esta semana tenemos la parashá, como siempre. Esta semana tenemos la parashá con su nombre Vaishlach. Vaishlach, que quiere decir y envió. Ya para los que quieran leer lo que es la parashá, la pueden leer desde el capítulo 32 y verso 4 hasta el 37 y verso 41. Ahí es donde termina. Y la Haftarah es Obadías, capítulo 1 y verso 21. Es lo que es la Haftarah, para que ustedes puedan leer completamente todo lo que es la parashá de cada semana. Ya, como siempre mencionamos, siempre es bastante para sacar. Cada parashá tiene una profundidad muy fuerte. Pero hoy en esta semana vamos a enfocarnos en lo que es el encuentro de los hermanos. Después de tantos años y después de tener sus diferencias entre lo que toca a la primogenitura, ya ustedes ya han leído la historia, lo que sucedió, lo que pasó, pero ya después de tantos años, volverse a encontrar, el reencuentro. Y para entender esto en el reencuentro se necesita primero la razón por la que se ausentaron fue por las diferencias y por la herencia, por la primogenitura. Pero en esta parashá encontramos el reencuentro y encontramos también el perdón, porque esto es en lo que hoy nos vamos a enfocar. ¿Qué tan importante es el perdón para poder vivir en paz? De hecho, ya lo hemos mencionado en otros versos, en otras parashas diferentes. Cómo es que Jacob y Esaú, que viene siendo Esaú, las diferencias que ellos tuvieron. Pero aquí este encuentro lo vemos y vamos a ver qué es lo que hace. Ya sabemos, cuando ustedes lean esta historia se van a dar cuenta como Jacob teme a su hermano, teme al encuentro, porque le anunciaron que su hermano también viene en camino a encontrarlo. Entonces él temió mucho, temió. Nosotros siempre tenemos que, aunque por lo regular pensamos que hay ciertas cosas que las hacemos de una manera correcta, pero ya sabemos que siempre hay una diferencia en que lo que nosotros podemos pensar que es correcto. Ahora, Hashem siempre está a favor de la justicia y uno siempre debe tener temor a que las cosas que uno justifica, debemos tener temor, porque la verdad, el que da la razón correcta es el Creador y no somos nosotros. Nosotros pensamos que estamos correctos, pero siempre tenemos que hacerlo de una manera correcta y con temor, siempre. Así como lo hizo nuestro padre Jacob. Jacob tuvo temor y por eso le pidió al Creador que lo protegiera, que lo ayudara. Líbrame, esas fueron las palabras que él usó. Líbrame de mi hermano. Porque él sabía que en cierta manera, de todas maneras, siempre nosotros tenemos una parte de una culpabilidad, porque hay cosas que nosotros hemos iniciado y la verdad tenemos parte de una culpabilidad también. Entonces, eso es lo que nuestro padre Jacob fue de una de las cosas que le pidió al Creador. Le dijo, líbrame de mi hermano, porque él sabía. Y
y lo que hizo fue que le rogó a Hashem, le rogó para que lo protegiera. Ahora, aquí lo que él hizo fue enviar. Dice que envió mensajeros. Vamos a ver cómo es que envía mensajeros. Y ya ustedes cuando lean la parashá se van a dar cuenta. Pero hoy vamos a hablar aquí de tres partes que hace Jacob. Siempre nosotros tenemos que buscar y tomar acción entre las partes que son correctas. Una de ellas que usó fue el dar. Nosotros le llamamos sedaka, dar sedaka, dar para buscar la paz. Jacob él sabía que tenía que regresar, él sabía que iba con sus mujeres, él sabía que iba con sus hijos. Entonces, pero también iba con una riqueza y él sabía que era importante que tenía que dar parte de lo que él tenía también. Y una de ellas fue siempre pensar en que hay que dar siempre el diezmo, el diezmo de las cosas que nosotros hemos poseído y no hemos tomado acción para sacarlas. En este caso, si ustedes se fijan, aquí en esta parashá, vamos a encontrar cómo Jacob hace separación de animales para poder enviar a su hermano. Ahora, tomó de tres partes o tres fuentes. Dice que juntó los animales y los puso en tres diferentes espacios. En el primero, en el segundo y en el tercero, al encuentro de su hermano. Eso fue lo que él envió. Y dividió su casa en dos partes también. Entonces, ya ustedes ya van a leer la historia, cómo está esto. Pero hoy vamos a concentrarnos en esta parte, que lo que ustedes pueden ver aquí, voy a leerla aquí en hebreo. La estaremos leyendo también en español. Vaishlach. Vaishlach quiere decir y envió. Vaishlach Jacob le Ahim. La Ahim le Fanav el Esav Ahiv Arsad Se Erim Se Erech Adom. En español sería así. Y Vaishlach y envió Jacob a Malachim. Y envió Jacob a mensajeros. Malachim dice que envió ángeles, envió mensajeros. Delante Lefanav el Esav, delante de la traducción es Esaú, Esav, en hebreo es Esav. Su hermano, Ahiv, envió mensajeros delante de su hermano, Esav, en la tierra de Seir. La traducción es como dice Seir, pero en sí en hebreo es Searim. Searim, Serech. Searim en tierra de Seir, al campo de Edom. Es a donde envió los mensajeros. Ahora, ¿por qué es importante enviar mensajes? ¿Y qué tipo de mensajes se envían? Aquí estamos mirando que los mensajes que él envió de los ángeles,
siempre que nosotros tomamos una acción, como por ejemplo aquí podemos ver como es como una historia, pero también estamos mirando que estos mensajes que se envían en diferente forma, en diferente manera. Como por ejemplo aquí ya vemos en el capítulo 32 y en el verso 19 y el 20, dice, dice que él envió presentes, y así le dirán a él, a, a- esos presentes vienen de parte de Jacob, de parte de tu hermano Jacob. Uh, me nahaj quiere decir un presente. Aquí te manda tu hermano un presente. Y luego después dice, uh, él te ha enviado para mi Señor. Y aquí en hebreo, si ustedes se fijan, la Adoni, para mi Señor, la Adoni. Adoni siempre se usa esta palabra para hablar con mucho respeto para una persona en honor. Entonces, Adoni, es como nuestra madre Sara le decía a mi Adoni, se lo decía a Abraham en una manera respectiva, o sea, con mucho respeto, de honor. Entonces, aquí los mensajes que él envía, dice que envió el primero, Sheni, el segundo, y Sheloshi, el tercero. Envió tres. En tres partes dividió los presentes que él envió a su hermano. ¿Para qué? Para tranquilizar y buscar esa paz. Y buscar también ese perdón que él necesitaba. Porque aquí se necesita siempre buscar la paz, siempre se necesita buscar el perdón, cuando siempre tenemos las diferencias en algo y que aunque nosotros tal vez sientamos que tuvimos razón, pero siempre parte de la culpabilidad. En nuestros rezos por las noches siempre decimos, le pedimos perdón a Hashem por las cosas, por las faltas que hacemos sin darnos cuenta y por las faltas que hacemos también conscientemente. Entonces, le pedimos perdón por esas partes y esas son las que Hashem también nos dice, las faltas que son escondidas, las faltas que cometemos nosotros sin darnos cuenta, siempre tenemos que pedir perdón por estas, porque es la verdad que a veces cuando por razones las personas, el ser humano, cuando tiene algunas partes que son negativas, siempre la luz se esconde y no se puede ver. Entonces, a veces es lo que nosotros le llamamos, son los pecados de la ignorancia, donde, donde, donde nos falla. A veces en ciertas formas, en ciertas maneras, queramos o no, fallamos con nuestras familias, en la manera como nos expresamos, en la manera de actuar, en diferentes formas, siempre fallamos. Entonces, esa es la razón por la que siempre pedimos perdón. Ahora, Jacob sabía, y él envió, para poder buscar el perdón, tuvo que tomar tres partes que son fundamentales. ¿Por qué decimos que son fundamentales esas tres partes? Hay tres partes que se unen del lado izquierdo, hablando del lado negativo. Ah, para nosotros siempre hablamos de Sedaka porque Hashem dice que nosotros tenemos que aprender a dar Sedaka en todo. Eso quiere decir que el dar Sedaka nos ayuda, porque esa es una de las cosas que nos hace sentir mejor, nos hace sentirnos un poco mejor. El dar Sedaka no solamente quiere decir el dar como una ofrenda, sino que el regalar no es solamente lo material, sino aún hasta lo físico. En las diferentes maneras podemos dar Sedaka. Pero aquí lo que hizo nuestro padre Jacob fue que de todas sus propiedades, de lo que él poseía, de todos sus animales, ahorita vamos a mirar cómo él eh, comenzó a buscar con temor
comenzó a buscar las partes que pertenecen del lado izquierdo. Y del lado izquierdo tenemos Gesed, tenemos Nesach, y luego también en el centro tenemos uh, que, son, que son las partes que son Yesod, que son las partes, ahorita vamos a voltear la página para poderlos mirar, que es el Yesod, que viene siendo que son las cosas que son fundamentales. Es fundamental darse daca para buscar la paz, pero no nomás para buscar la paz, sino también para alcanzar el perdón, para buscar perdón también, porque si nosotros si no tratamos de buscar la tranquilidad con las personas, como en este caso Jacob con su hermano, después de tantos años, tuvo que buscar maneras, formas de cómo poder encontrar esa tranquilidad y cómo poder encontrar esa paz con su hermano para poder estar bien. Entonces, ya Hashem siempre ya por historia nos ha enseñado cuáles son las formas y las maneras que uno puede encontrar esa tranquilidad, esa paz. Y en esto, quieramos o no, también tiene mucho que ver también lo material, porque nosotros aquí estamos mirando como nuestro padre Jacob, para poder buscar esa paz, se dirigió a sus bienes que él tenía, pero no nomás en eso, sino que miró por el lado de Gesed, miró que la misericordia, una de ellas, y la otra es Nesach, y la otra es Yesod, que viene siendo lo fundamental o el fundamento. Entonces, él acudió a estas tres cosas. Esto lo hemos hablado en otras parashas atrás, de la importancia de, de cómo buscar el perdón. Y el perdón nosotros lo buscamos de muchas formas, de muchas maneras, pero nuestro padre Jacob nos enseñó una forma de hacerlo también. Vamos a voltear la página. Nosotros ya sabemos que de hecho tenemos los 10 sefirot, y entre estas 10 sefirot son 10 fuentes en las que nosotros siempre tenemos que estar continuamente tienen que estar en función. Quiere decir que las tenemos que estar usando continuamente. Tenemos que ver la parte derecha como la parte izquierda, como la parte positiva como la parte negativa. Siempre tenemos que estar al pendiente o siempre mirando entre las dos partes. ¿Por qué? Para poder buscar el centro. El centro quiere decir buscar lo neutral, buscar el equilibrio. Entonces esto es lo que siempre nosotros tenemos que buscar. Jacob, nuestro padre, eso fue lo primero que comenzó a buscar. Comenzó a buscar la paz. Comenzó a buscar y se fue al lado izquierdo. En el lado izquierdo se encuentran, estoy hablando de Gesed, que está pegado al corazón. Entonces, Gesed quiere decir misericordia. Pero ahora, este es Gesed del lado izquierdo y este es Nesach, que es del lado izquierdo también, y Yesod, que es el centro. Yesod es en donde está el fundamento. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que necesitaba algo fundamental. Necesitaba algo que fuera contundente para poder encontrar esa paz, esa tranquilidad. Y cuando dice que él miró, dice que él dividió las partes, él buscó tres partes porque sabía que ahí había una fuerza. Y en esa fuerza, ¿cómo nos damos cuenta que es una fuerza? Gesed, Nesach y Yesod en sí, numéricamente es el valor de 300. Y 300 viene siendo la palabra Shin, que es lo que quiere decir la fuerza, el poder. Aquí es en donde nosotros podemos buscar, aunque miramos las cosas negativas, pero por misericordia, nosotros siempre tenemos que usarla. ¿Para qué? Para poder encontrar paz, para poder encontrar tranquilidad. Porque solamente de esa manera es como vamos a poder vivir tranquilos
Y solamente de esa manera es como se van a poder desarrollar nuestras familias, que eso es lo que le preocupaba a nuestro padre. Una vez encontrando a su hermano, le preocupaba a su familia, le preocupaba a su mujer. Entonces para él era importante tener la paz con, con Hashem, con su creador, y tener la paz también con su familia, hablando de Esav. Ahora, Esav, ya sabemos que aquí encontramos el nombre, Esav. Y Esav, numéricamente, son 376. Y 376 también es lo numérico de Shalom, que quiere decir paz. Entonces, de hecho, había una energía en nuestro Padre. Eh, eh, estoy hablando de Esav. Había una energía en él que era positiva. Nomás lo único que tiene que hacer es transformarla y volverla y hacerla del mismo valor, que viene siendo Shalom. Entonces, eso es lo que él hizo. Eso es lo que él hizo cuando encontró a su hermano. La tornó. ¿Pero por qué? Porque alguien envió una luz. Alguien envió una luz. ¿Y quién es alguien? Cuando digo alguien me estoy refiriendo a Jacob, porque eso fue lo que él hizo. Él envió esa luz que necesitaba. Nosotros ya sabemos que entre lo positivo, entre lo que es lo positivo, encontramos el perdón. Entonces, cuando buscamos las cosas positivas, la chispa que está dentro, en el perdón, cuando es claro, no nomás se encuentra la chispa, sino que encontramos la luz. Entonces, esa luz se esconde dentro. Pero cuando el perdón es verdadero, entonces esta entra dentro de lo que es eterno. Que esto es lo que quiere decir también Nesach. No nomás quiere decir victoria, pero también quiere decir eterno, porque entra a la eternidad. ¿Por qué? Porque hemos salido victoriosos, porque hicimos algo correcto, cuando lo hacemos correcto. Las personas por lo regular a veces perdonan, pero no lo hacen de una manera correcta, sino que el perdón tiene que ser verdaderamente, tiene que haber un buen fundamento para, para poder perdonar, tiene que haber uh, una claridad y tiene que haber, y más que todo, esa misericordia. Entonces, cuando están estas cosas, esto entra dentro de dentro de la dentro de la eternidad, dentro de lo eterno. ¿Por qué? Porque esto se vuelve una victoria, es algo que hemos ganado. Aquí es como se gana la paz, de esa manera. Ahora, en esas tres, ya dijimos, Gesed, Nesach y Yesod, que viene siendo la base. Estas tres partes se convierten en una fuerza y es nuestro padre Jacob. Eso fue lo que él hizo. Él dice que separó en tres partes. En sí, quiere decir que tomó la fuerza de Gesed, tomó la fuerza de Nesach y tomó la fuerza de Yosef. Yesod. Entonces tomó esas tres porciones y esas se convirtieron en una fuerza, que eso fue lo que le inició para traer el shalom, para traer la paz, para esa fuerza, esa shin de la que él tomó, eso fue lo que le trajo el shalom. Entonces, convertir las cosas negativas es que traigamos algo que verdaderamente sea del corazón. O sea, que sea verdaderamente algo neto, que ponerlas dentro de un buen fundamento, que esto no sea algo pasajero, sino que esto sea que verdaderamente cuando ha perdonado, para nosotros buscar el perdón es bien importante, pero
buscar el perdón y también perdonar. Eso es bien importante porque atrás del perdón, dijimos, están las chispas donde entra en Nesaj, que quiere decir que es donde entra la eternidad, entra a lo eterno. ¿Por qué? Porque es algo que se ha conseguido como una victoria, que es lo que quiere decir Nesaj, victoria también. Entonces aquí nosotros cuando encontramos, traemos esas chispas que necesitamos. Ya sabemos que el mundo, aquí hay chispas que nosotros tenemos que recoger. Y, y la verdad muchas personas no se dan cuenta que en el perdón eh, es donde se esconden esas chispas. En el perdón, en el saber perdonar a, a los demás. Y, y cuando se consigue esto, entonces nosotros traemos esas chispas porque las traemos al lugar donde pertenece lo eterno. Quiere decir que las traemos para Nesa. Ese es donde está lo eterno. Aquí es donde las traemos porque estamos bajo un buen fundamento que viene siendo Yosef. Que esas son las partes donde nuestro padre Jacob tomó estas porciones, las 3 partes de las 10, tomó esas 3 para poder enfrentar a su hermano y verdaderamente enseñarle que él no nomás estaba pidiendo perdón, sino que también estaba buscando el perdón y también perdonar, que son las dos partes. Ahora, cuando las personas son negativas, siempre hay la tendencia de tener la oscuridad. Uh, ¿Cómo puede ser una persona negativa? Una persona negativa es una persona rencorosa, es una persona que no quiere ver la luz. Las personas que son rencorosas, por lo regular, por eso no alcanzan sus éxitos. Las personas rencorosas que no saben perdonar. Es importante buscar el perdón, aunque no tengamos que hacer, aunque no tengamos que estar cerca o vivir cerca de una persona que nos ha dañado, pero siempre perdonar es bien importante. Es bien importante porque es tan importante para uno como para las personas, pero mayormente en uno cuando uno toma una acción. Porque si yo quiero que mi alma y yo quiero estar bien, entonces, y si quiero encontrar esas chispas que están para uno, entonces yo tengo que aprender a perdonar. Por eso el ego son 2 partes. En el ego, en hebreo, ego numéricamente es 10. Y la palabra 10 es Yod. Y Yod quiere decir también sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que se pierde cuando una persona es egocéntrica? Se pierde la sabiduría. Quiere decir que no se da cuenta que está perdiendo bastante. Está perdiendo esa luz. La luz se encuentra cuando nosotros cedemos. Cuando nosotros perdonamos. Entonces, nosotros comenzamos, nosotros no perdemos, nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque cuando perdonas, cuando tomas la acción de una manera correcta, entonces esto para ti te trae una superación. Que eso es lo que quiere decir aquí las palabras Nesaj, que quiere decir, no nomás quiere decir eternidad y victoria, sino que también Nisaj quiere decir superar. Quiere decir que hemos superado eso. Entonces, una vez que ya lo superamos, el hombre puede vivir mejor, el hombre puede vivir bien. Ahora, la palabra yesod no solamente quiere decir fundamento, sino que es fundamental. Entonces, aquí son 3 partes que nuestro Padre tomó. Es fundamental la superación de la misericordia, que esas son las 3 partes. Es fundamental. Yesod es fundamental. Nisaj es fundamental para poder superar la misericordia. Si nosotros no tenemos la misericordia, no vamos a poder superar. Nuestro Padre fue muy inteligente
tomó estas porciones y estas se volvieron en Shim, que quiere decir en una fuerza. Eso es lo que enfrentó a su hermano y es como pudo encontrar esa paz. Es como pudo encontrar ese reencuentro que hubo de nuevo, ese perdón que es el que necesitamos siempre nosotros. Siempre tener esa paz es bien importante con todo tipo de personas, sea con la familia, sea con cualquier tipo de persona. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el ser, que es la parte superior de arriba, ya dijimos que el ego lo que hace perder es la sabiduría. Y la sabiduría está arriba de Gesed. Ahí arriba está Jajolma, que eso es lo que quiere decir la sabiduría. Y la Yod es lo que quiere decir sabiduría. Entonces, esta está hacia arriba. Por aquí es donde desciende la sabiduría. Pero cuando el ego está, entonces la sabiduría se va. Quiere decir que la luz se retira de nosotros y lo que llega es la oscuridad. Y esas chispas que deberemos de recoger nosotros en nuestra vida, no las podemos tener a causa de nuestro ego, que es lo que no nos deja bajar hacia abajo para hacer, o sea, para ver la misericordia. Ahora, pero cuando la persona es sabia, entonces lo primero que comienza a usar como nuestro padre, usó Gesed. Aquí es donde se recogen esas chispas. Esas son las chispas memoriales, donde estas se van recogiendo y estas van las acciones que nosotros tomamos cuando usamos algo correcto, cuando recogemos esas chispas a través del perdón, entonces esas se quedan, entran dentro de lo eterno. O sea, quiere decir que entran dentro de la eternidad. Entran dentro de Nesaj. Entonces entran dentro de Gesed, se van hacia adentro y entran en la parte fundamental que viene siendo Yesod. Entonces, y hacia abajo de Yesod ya sabemos que está Malhut, el reinado, donde se puede reinar con una paz y con una tranquilidad. Pero para eso necesitamos siempre tomar las partes que son principales. Esas chispas no se pueden recoger a través de nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, si es que no tomamos las acciones como Hashem nos las presenta. Solamente de esa forma es como podemos conseguir ese perdón, es como podemos conseguir esa fuerza también para nosotros. Entonces aquí la palabra shalom, que eso fue lo que consiguió nuestro Padre, hablando de shalom, numéricamente ya sabemos el valor de aquí. El valor es el mismo valor de Esav, shalom, pero también Zikaron, que quiere decir lo memorial, porque estas en Gesed, una vez que entramos en Gesed, allí es donde habita, aquí ya puse a Hashem, el nombre del creador. Entonces, entre Zikaron, Gesed, Hashem, aquí es donde Hashem está dentro de Gesed y es en donde entran las chispas memoriales, entran dentro de lo eterno para recordar entre las cosas que nosotros hicimos correctamente. Esas son fundamentales. Por eso entran bajo Yesod, que viene siendo la parte interior. La parte inferior. Entonces entra hacia abajo en un buen fundamento y abajo de Yesod ya sabemos que está Malhut. Y Malhut es donde comenzamos a reinar de una manera diferente. Entonces, nuestro padre fue muy inteligente y dice que él lo que hizo fue que el presente, los regalos que él envió eran importantes porque sabía que de esa manera iba a poder tener lo que él también deseaba, que volviera otra vez el gozo de Hashem a su vida, salir de esa esclavitud y vivir de una manera más libre. Entonces era importante salir. Salió de con su suegro, iba rumbo a su casa, iba rumbo con su hermano. Ahora ya que parte y a vivir una vida diferente, llevaba una posesión mucho porque Hashem lo enriqueció, pero más que el dinero y más que los animales, más que todo esto,
Él necesitaba el perdón de su hermano. Necesitaba esa comunicación con su hermano. Necesitaba el convivir con su hermano. Necesitaba recoger esas chispas que él le hacían falta. Y ya sabemos que esas son las chispas del memorial, que esas son las que entran dentro cuando usamos Gesed, porque Gesed está dentro de Hashem. Ahora, aquí entre la palabra Zikaron, Gesed a Hashem, aquí esto es el mismo valor de Shalom, es el mismo lugar de Shalom. Entonces, cuando nosotros buscamos esto, entramos dentro de las misericordias de Hashem, porque no solamente usamos nosotros la misericordia, sino que Hashem usa la misericordia para con nosotros. Entonces, esa fuerza se convierte en un escudo para la persona, para su camino, donde quiera que va. Ya sabe que Hashem siempre está delante de nosotros. Entonces, tomar las acciones del perdón, tomar las acciones, aunque cuesten, no nos debe importar lo económico. Aquí lo importante es buscar la paz con todo el mundo, es buscar la paz con nosotros mismos, es buscar la paz con las personas, es buscar la paz con la familia. Esto es más importante que todo el dinero. Aquí lo que hizo nuestro padre, él dio sedaca. Y eso fue como tomó esta fuerza, esta Shin, que esa es el escudo que él tuvo de parte de Hashem para poderse librar de las cosas negativas. Eso a él le ayudó bastante. Ya sabemos en un proverbio en el capítulo 3 y el verso 2, dice Ki orej yamin u she not haim ve shalom yo sifu lach. Es como dice en hebreo. En español dice, porque largura de días y años de vida y paz serán aumentados para ti. Entonces, largura de años. ¿Por qué dice que largura de años? Porque cuando entramos por el lado de Gesed y nos vamos hacia lo eterno, que eso es lo que quiere Nesaj, aquí es donde se encuentra la largura de años para nosotros. Siempre que usamos estas tres partes que son fundamentales, nuestro padre Jacob las usó y eso le dio un grande resultado. Por eso él encontró esa paz que él necesitaba. ¿Cómo se consiguió? Por medio de Sedaca, porque eso fue lo que envió. Envió presentes, regalos. Es importante la Sedaca. Muchas personas se olvidan de Sedaca, muchas personas se olvidan de dar Sedaca y es muy importante. La vida no nomás es que nomás hagamos nosotros lo material o tengamos o aumentamos mucho el material, pero que también tenemos que aprender a dar también. Esto es Sedaca y la Sedaca es la que a nosotros también nos ayuda. ¿Por qué? Porque las chispas se recogen o el perdón se recoge por medio también de la Sedaca. Entonces, por eso es importante. Nuestros padres fue una cosa que ellos siempre tuvieron, empezando con Abraham. Siempre aprendieron a dar Sedaca. Hashem les enseñó que era importante. Es una parte fundamental. Muchos se han olvidado de la Sedaca, que eso es bien importante. ¿Y por qué tenemos fracasos? Los fracasos los tenemos porque no sabemos manejar la vida verdaderamente como Hashem nos la muestra, para que podamos vivir bien. Ahora, vamos a voltear la página. Antes de voltear la página, quiero que se fijen aquí arriba, entre lo que es de la parte de Shalom y entre lo que es la parte de Gesed,
donde Hashem habita, dentro de la misericordia, porque aquí es donde están las chispas que nosotros recogemos, entre la misericordia. No sea. No sea quiere decir perdón. Vetov, el perdón bueno. Y el valor que estamos mirando aquí, cuando es un perdón correcto, entonces esto se convierte en paz, en shalom. Se convierte en tranquilidad. Que eso fue lo que hizo la transferencia que hizo Esav. Hizo una transferencia de Esav, es su mismo valor, nomás lo único que hizo fue cambiarlo. ¿Por qué? Porque la conversación, ustedes ya miran la historia, no solamente se besaron, sino que tuvieron esa paz, ese encuentro, esa tranquilidad que ellos necesitaban tener. Entonces, hubo paz en ellos, que eso es lo que les acabo de leer del Proverbios capítulo 3 y el verso 2. Porque paz te aumentarán, paz será aumentada en ti. Y esa es lo que se aumentan aquí en Nesaj. Aquí es donde se aumenta cuando escogemos la parte correcta. Es lo que tenemos que escoger. Porque en todo hay una forma. A veces queremos enseñar, como por ejemplo, ya sabemos que Tiferet es belleza, ya sabemos que Hud es esplendor, pero Hashem siempre quiere que tengamos entre las partes que son más fundamentales para nosotros. Todas las Sefirot es importante que tienen que estar como fuentes para nosotros y siempre usarlas de una manera correcta. Ahora, cuando usamos la otra parte, como por ejemplo, Geburah, que quiere decir fuerza, poder, esto es un balance que se hace entre el lado derecho y el lado izquierdo. Nosotros no importa. Hay personas que sí tienen una capacidad muy fuerte, hablando económicamente o en diferentes maneras, que tienen manera de de tomar control de ciertas cosas porque está en sus manos. Pero cuando nosotros tomamos ventaja de esto, entonces por eso no podemos conseguir esa paz, esa tranquilidad, porque no está el balance. Entonces, porque estamos usando mal a Geburah, quiere decir que estamos usando mal la fuerza que está del lado derecho. Entonces, entre el lado derecho y el lado izquierdo, entre Geburah y entre Gesed, siempre tiene que haber un balance. Entonces, es importante buscar ese balance, siempre. Si no lo tenemos, siempre vamos a vivir en fracasos. Muy bien, vamos a voltear la página y con eso también. Aquí ya sabemos, ya ustedes pueden ver aquí todo esto es lo que Jacob mandó a su hermano. En sí, rápidamente voy a leerlo porque se nos va el tiempo rápido. Dice que envió a Isirim, Ma'ataim, envió 200 cabras. Y luego Yasim, a Serim, y envió a machos, envió 20 machos. Y aquí está la lista de cada uno de los que envió. A Regelim, envió Mataim, que vienen siendo 200. Aquí le puse los números de todos los animales que él envió y son 550. Ahora, 550, que eso es lo que él envió. Podemos ver aquí que entre lo numérico, 550 animales, la palabra Netunim quiere decir regalo, que es el mismo valor de los animales que él envió. Él envió una sedaca exactamente, no sé qué quiere decir perdón, y sedakah. Dando sedaca es como se encuentra un perdón. Y nesaj, sedakah, es el mismo valor del regalo que envió, el presente que envió Jacob.
porque sabía él que era importante tranquilizar, era importante buscar esa paz, era importante buscar esa tranquilidad que él necesitaba para tener ese encuentro con su hermano correcto. Es importante darse de acá. Más que todo, recuerden, hay que aprender a perdonar y hay que saber cómo perdonar. Es importante buscar el perdón y perdonar para vivir mejor, para tener esa paz, para tener esa tranquilidad. Y recuerden, no importa que tengamos que dar, no importa que tengamos que perder. Si tenemos que perder, pero para poder conseguir la paz, no importa. Es mejor perder y tener paz. Así que tengan un buen Shabbat. Hoy en este día, que este encuentro de esta parashá de Jacob y Esav, que nos sea para nosotros un gran ejemplo, para que aprendamos que tenemos que aprender a vivir en paz, no importa qué tan lejos vivamos, no importa qué tan retirados, y si hemos tenido diferencias, pero siempre tenemos que buscar esa paz, esa tranquilidad en todos, con todas nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos, con todos tenemos que buscar esa paz para que este mundo sea mejor. Así que muchas gracias, que tengan un buen Shabbat para todos y cuídense mucho, por favor, con este problema que tenemos. Y también gracias a todos los doctores, enfermeras y todos los que trabajan en los centros de salud que están ayudando a la humanidad. Muchas gracias a ellos y nuestros respetos, porque están enfrente de un peligro siempre, continuamente. Sin embargo, les importa el ser humano y eso es muy bueno. Así que muchas felicidades para todos los doctores, las enfermeras y todos los trabajadores de salud, los paramédicos, para todos. Así que cuídense mucho, Shabbat Shalom, y que este Shabbat la pasen muy bien. Shabbat Shalom.